¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cuando me encuentro con un código P0181, sé que significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje del sensor o circuito de temperatura del combustible que no está dentro de un rango programado. Se refiere a un área de circuito en oposición a un circuito o componente particular. El sensor de temperatura del combustible está típicamente integrado en el sensor de composición del combustible, diseñado para proporcionar al PCM una composición precisa y una lectura de la temperatura del combustible. El sensor de composición del combustible es un pequeño dispositivo computarizado colocado en línea entre el tanque de combustible y el riel de combustible. A medida que el combustible pasa a través del sensor, se controla para determinar la cantidad de etanol, agua y otros contaminantes presentes. Una señal eléctrica al PCM refleja no solo qué contaminantes están presentes, sino también hasta qué punto el combustible ha sido contaminado. El nivel de contaminación se mide de acuerdo con el porcentaje de contaminantes al combustible y se ingresa al PCM como formas de onda cuadradas. Cuanto más cerca esté la frecuencia de la forma de onda, mayor será el porcentaje de contaminación del combustible. La frecuencia también podría describirse como la porción vertical de la forma de onda. El sensor de composición de combustible mide la cantidad de etanol presente en el combustible de manera diferente a otros contaminantes. Los niveles de composición de combustible que son tan altos como el 85% de etanol son aceptables en los vehículos de combustible flexible. El ancho del pulso, o la porción horizontal de la forma de onda, es indicativo de la temperatura del combustible. Cuanto mayor sea el ancho del pulso, mayor será la temperatura del combustible que pasa a través del sensor de composición del combustible. En la mayoría de los modelos, la modulación de ancho de pulso varía entre 1 y 5 milisegundos centésimas de segundo. Si el PCM detecta una señal de entrada del sensor de composición de combustible, lo que indica que la temperatura del combustible no está dentro de un rango programado, o si la temperatura del combustible varía en un grado mayor al esperado de la temperatura ambiente, se almacenará un código P0181 y un indicador de mal funcionamiento. La lámpara 1000 puede estar iluminada. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación 1000 en algunas aplicaciones. Código de gravedad y síntomas. El PCM monitorea la temperatura del combustible para calcular la estrategia de entrega de combustible en vehículos de combustible flexible, por lo que este código debe tratarse como severo. Los síntomas de un código P0181 pueden incluir: puede no haber síntomas. Otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes, posiblemente iluminación 1000. Causas. Las posibles causas de este código son: un mal sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura, composición de combustible defectuoso, sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso, cableado o conectores abiertos en cortocircuito o dañados, PCM o un error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Normalmente obtendría acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM, un osciloscopio, un termómetro infrarrojo y una fuente de información del vehículo como All Data DIY. Para diagnosticar un código P0181, un escáner con un DVOM y un osciloscopio portátil incorporado le serviría bien. Un buen lugar para comenzar cualquier diagnóstico es con una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados. Todos los componentes dañados o quemados deberán repararse o reemplazarse. Luego vuelva a probar el sistema. He descubierto que cuando se requieren múltiples ciclos de falla para la iluminación 1000 puede ser útil usar el modo de preparación OBD2 cuando se completan todas las reparaciones. Borro los
los códigos y conduzco el vehículo como de costumbre, sé que mis reparaciones fueron exitosas y el PCM entra en modo de preparación, sé que todavía existe un mal funcionamiento si se restablece el código integrado en el sensor de composición de combustible. El sensor de temperatura del combustible generalmente se suministra con un voltaje de referencia de 5 voltios y una tierra. El sensor de resistencia variable completa el circuito y proporciona al PCM una señal de voltaje de temperatura de combustible fluctuante. El DVOM se puede usar para probar el voltaje de referencia y la conexión a tierra en el conector del sensor de temperatura del combustible. Use el DVOM para probar los circuitos correspondientes en el conector PCM si el voltaje de referencia no está presente. Repare los circuitos abiertos según sea necesario. Si no se descubre voltaje de referencia en el conector PCM, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación. Si la referencia y la tierra están presentes en el conector del sensor de temperatura del combustible, conecte los cables de prueba del osciloscopio a los circuitos de tierra y señal para observar los datos en vivo en forma de patrones de forma de onda. Mida la temperatura real del combustible utilizando el termómetro infrarrojo y compárelo con la temperatura reflejada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Sospeche que el sensor de temperatura del combustible está defectuoso si la temperatura del combustible reflejada por el sensor de temperatura del combustible no coincide con la del termómetro. Notas de diagnóstico adicionales. Use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nota: desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM.